promontorio es la unión de la quinta lumbar con la primera sacra, que está sobresalida hacia adentro, ¿no? Entonces voy a meter los dedos hasta chocarme con el promontorio. Una vez que yo me choque con el promontorio, con la otra mano voy a marcar hasta dónde he ingresado, ¿no? Entonces, cuando yo saque los dedos, voy a medir cuánto mide de la marca que tengo hasta la punta. ¿Cuánto mide esto? ¿Ya? Lo que estoy midiendo es el conjugado diagonal, es decir, del promontorio a la parte inferior de la sínfisis del pelvis, ¿no? O sea, realizamos un tacto, metemos con el dedo pulgar hacia abajo, lo metemos hasta tocar el promontorio y marcamos hasta dónde llegar. Voy a medir cuánto mide de aquí a aquí. Este es el conjugado diagonal, ya conjugado diagonal. El que me interesa a mí saber es el conjugado obstétrico, ese es el más importante. Conjugado obstétrico que tiene que medir 10.5. ¿Cómo yo saco el conjugado obstétrico? De esta medida que he realizado, le voy a disminuir 1,5 centímetros. He medido 12, por decir, 12. De este 12, menos 1,5 centímetros, 10.5. Y este 10.5 sería el conjugado obstétrico, ¿ya? Que es el que me interesa, el conjugado obstétrico. Normalmente el conjugado obstétrico mide 10.5. Vamos a ver una tabla donde hay varias medidas y de acuerdo a las medidas podemos clasificar si la pelvis es estrecha, pero hay pelvis estrecha de primer grado, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Entonces, nuevamente, hacemos el tacto, vamos a poner el dedo pulgar hacia adentro y voy a ir a tocar el promontorio. Voy a marcar hasta dónde ingresar. Cuando yo saque la mano, voy a medir cuánto mide de aquí a aquí. Esta medida sería el conjugado diagonal o el promonto subpubial. A esta medida yo le voy a reducir 1,5 centímetros. He medido 12. Les reduzco 1,5 centímetros, que sería 10.5. Este sería mi conjugado obstétrico o promonto pubiano mínimo. Entonces, también existen otras medidas, por ejemplo, a nivel de lo que es el sacro. Este es el sacro, ¿no? Tenemos el subsacro subpubiano. Subsacro. Este es el sacro hasta aquí. El subsacro subpubiano. Aquí. Esto mide 11 centímetros. Y también tenemos el subcoxis subpubiano. Este es el coxis subpubiano, ¿no? Y mire, el subcoxis subpubiano mide 9 centímetros. De aquí a aquí se mide 9. Y la cabeza del bebé mide 9 centímetros y medio. Entonces, eso es lo que les comentaba alguna vez. En el momento del parto, que el bebé está saliendo, este coxis, esta colita de aquí de la columna, se dobla hacia atrás, normalmente, sin producirse daño. Existe una retropulsión del cox, se dobla hacia atrás, sin producir ningún daño, ¿ya? También tenemos el rombo de Michelis, así está descrito. Es un rombo que se ve por fuera, ¿ya? Se ve por fuera. Entonces, este rombo nosotros lo marcamos, entonces le ponemos a la paciente, bueno, desnuda diríamos. Entonces, lo vemos a la paciente por atrás, desnuda, y vamos a ver en la parte posterior, normalmente, bueno, 4 imágenes que nos van a marcar un rombo. La quinta lumbar que está sobresalida con la apófisis espinosa, no está sobresalida la quinta lumbar. El surco interglúteo, el surco entre los dos glúteos, ¿ya? Y a ambos lados vamos a tener unas depresiones que se llaman fositas de Venus. Son depresiones, hundimientos que normalmente se ven. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a marcar entre estos 4 puntos. Marco esto, ¿no? Y voy a tener un rombo. A este rombo se llama el rombo de Michelis. Si el rombo es simétrico, indica que la pelvis está bien. Pero si el rombo es asimétrico, entonces ya no es un rombo, sino está deformado, pues indica que la pelvis está bien. Bueno, y también tenemos que hacer un asesoramiento genético dentro de lo que es la historia clínica. Entonces, es una consulta médica especial. El asesoramiento genético se realizaría en algunas pacientes, no en todas. Entonces,
Vamos a detectar factores de riesgo en la paciente. Si tenemos factores de riesgo, vamos a pasarle a una consulta que se llama asesoramiento genético, que en teoría se encargaría también un ginecólogo, pero que tenga tal vez más cursos en relación a estas patologías genéticas. ¿Ya? Entonces, no es para todas, es solamente para algunas. 3 factores de riesgo genéticos para que la paciente haga un asesoramiento genético. Uno son los antecedentes familiares. Es decir, si en tu familia, tu tío, tu hermano, tu sobrino, alguien de tu familia ha tenido alguna alteración genética, síndrome de Down u otros síndromes, malformaciones y demás, entras a la consulta de asesoramiento genético, ¿ya? Consanguinidad conyugal. Si tu pareja actualmente es un familiar tuyo, un primo, también pasa algunas veces eso, también entrarías dentro del asesoramiento genético, porque sabemos de que si vamos a juntarnos como pareja con un familiar cercano, la probabilidad de que nuestros hijos tengan alteraciones genéticas, malformaciones y demás, es mayor. Ese es el problema, ¿ya? Y la edad materna. Si la madre tiene más de 35 años y está embarazada, también entra dentro de esta consulta que es asesoramiento genético. Entonces, a estos 3 factores de riesgo, o si la paciente que está embarazada tiene uno de estos 3 factores, tiene que entrar a esta consulta especial que se llama asesoramiento genético. Les vuelvo a decir, no es para todos, tiene que ser seleccionado. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer en el asesoramiento genético? Entonces, vamos a hacer más estudios más complejos, porque hay riesgo de que el bebé tenga alguna malformación. Entonces, tenemos que ir a investigar si tiene alguna malformación. ¿Ya? Entonces, estos estudios especiales que vamos a hacer, pues los vamos a hacer prácticamente cuando la edad materna tenga más de 35 años. Si la madre tiene más de 35 años, justifica. Si existe algún hijo previo con anomalías cromosómicas, si anterior hijo, la madre ya tiene un hijo, tal vez que se ha muerto o está vivo, pero tiene alguna alteración genética cromosómica. Portadores de anomalías cromosómicas en el árbol genealógico, es decir, tu primo, algún familiar ya ha tenido alguna malformación. Y las parejas que han tenido un niño con anomalías del cierre del tubo neural, ¿no? Otros criterios. Entre los estudios que se va a hacer técnicas de tamizaje prenatal de los defectos genéticos. Y uno es medir las alfa-fetoproteínas. Esto es en la sangre materna. Entonces le vamos a pedir a la madre que se mida alfa-fetoproteínas. Si las alfa-fetoproteínas están elevadas, nos indican que hay una alteración del tubo neural. Eso implica una malformación. También podemos medir el triple test. Este triple test consiste en medir 3 cosas en la sangre de la madre. Las alfa-fetoproteínas, que las mencionamos, la fracción beta, miren, la hormona gonadotrofina crónica, fracción beta, y el estradiol. Cuando estos 3 están elevados, también nos indica alto riesgo de un síndrome de Down. ¿Ya? Y hay un estudio más que es un estudio muy interesante, que es un estudio ecográfico, que es la translucencia nucal. Esta es una ecografía, yo creo que todos distinguen la carita, la nariz, la boca, ¿no? Es lo mismo acá. Entonces, en la ecografía, en la parte posterior, en la región de la nuca, hay una translucencia, miren. O sea, normalmente hay eso normalmente se ve. Y lo que hacemos es medirla. Cuando esta translucencia mide más de lo normal, nos indica también riesgo de un síndrome de Down o alguna alteración genética. Lo malo es de que esta translucencia nucal solamente se puede hacer de la semana 10 a la semana 14. No se puede hacer más después, ni tampoco más antes, porque no se puede medir. ¿Ya? En estos estudios se le va a pedir a la paciente. Ahora, no podríamos pedir a todos, porque no va a alcanzar pues, el sistema, o sea, dentro del punto de vista de la organización del sistema de salud, no alcanzaría, pues, con la población que hay en todo el mundo. Vamos a ver, por ejemplo, que tenemos que hacer
4 ecografías que son las más importantes. Tenemos que hacer esas 4 ecografías. Pero si yo quiero, puedo hacer ecografías cada mes. Si yo quiero hacer ecografías cada mes, no me va pues a alcanzar el tiempo, la gente, ¿no? Entonces se va a saturar pues todo. Entonces todo tiene que ser en su debido momento, ¿ya? Estas cosas son para las personas que tienen esos factores de riesgo. Y otros de los estudios, estos estudios donde medimos la ecografía, donde medimos las cosas en la sangre, el estradiol, en las alfa-fetoproteínas, son estudios que nos van a indicar el riesgo de que el paciente tenga alguna malformación o algún síndrome genético en un cerca del 95%, pero no vamos a llegar al 100%. Es decir, aún todos estos estudios estén normales, yo no podría decir a la paciente que no tiene nada. Tendría que decir, señora, en el 95% su niño está normal, 95%, pero no al 100%. ¿Cómo conseguimos el 100%? El 100 lo tenemos que conseguir a través de lo que se llama marcadores cromosómicos. Tenemos que hacer un cariotipo. Y para hacer un cariotipo, es decir, para tener todos los cromosomas del bebé, del feto, tenemos que conseguir células del feto o de su alrededor para poder hacerlo. Eso implica procedimientos invasivos. Estos procedimientos invasivos tienen más riesgo, pero hay que hacerlo. Por ejemplo, la amniocentesis. Amniocentesis es meter una aguja para sacar líquido. Traspaso desde el abdomen, llevo al bebé y lo tengo líquido. Entonces, es un estudio genético que se hace durante el segundo trimestre, a partir de las 15 semanas, y generalmente lo que voy a hacer, voy a obtener 20 ml de líquido amniótico. En este líquido amniótico existen células fetales. Entonces, voy a poder estudiar cromosomas y demás. Estudio invasivo. Tiene su riesgo, tampoco no es un estudio sin riesgo, ¿no? Entonces, 1 de 1000 nos va a hacer hemorragia vaginal. Va a seguir perdiendo líquido amniótico por la vagina y lógicamente eso implica riesgo del embarazo. Fetales, abortos espontáneos, desprendimientos de placenta, separaciones de la placenta, que pueden llevar también a que el feto se muera. Aspiración de vellosidades coriales, este es otro estudio. Miren, se hace por abajo. Ponemos una cánula, que es como un alambre delgado, que metemos hasta el cuello, por el cuello, hasta lo que es el tejido, no al bebé, ¿no? Sino el tejido que está rodeando, casi donde está la placenta, ¿no? Entonces vamos a aspirar vellosidades coriales. En estas vellosidades también existen células fetales. Vamos a poder hacer cariotipo. Esto se realiza a partir de las 11 semanas de embarazo. Y lógicamente también tiene riesgo de aborto, ¿ya? Otro procedimiento más invasivo y más riesgoso, la cordocentesis. Con un estudio ecográfico, viendo por ecografía, voy a meter una aguja por el abdomen y voy a ir a sacar sangre del cordón umbilical. Entonces voy a sacar sangre del cordón. Tengo que pinchar a nivel de la placenta, ¿no? Porque este se mueve. El de la placenta, ¿no? Pincho y voy a aspirar sangre. Lógicamente, el riesgo de hemorragia, el riesgo de que siga saliendo líquido es abismal. Pero si quiero conseguir el 100% de probabilidad de seguridad, pues es una de las opciones, ¿no? Bueno, la ecografía, sin lugar a duda, actualmente es uno de los estudios más complejos y más comunes que se van realizando, ¿no? Su empleo se extiende a todo el curso de la gestación. Con la ecografía podemos hacer el diagnóstico de embarazo, de tiempo de embarazo, si es un embarazo múltiple, si el feto está vivo, si es un ectópico, si es un embarazo molar, un montón de cosas, ¿no? Se ha incluido el estudio Doppler, la ecografía Doppler, que a través del Doppler podemos saber síndromes, que el paciente tenga síndromes, riesgo de preeclampsia, riesgo de acretismo placentario, riesgo de retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, la ecografía es un estudio a través del cual podemos detectar más del 95% de los procesos patológicos sin invadir a la paciente. Y actualmente es lo que más
se está utilizando. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Nada, jóvenes, nada. Seguiremos. Otro de los temas, que es un tema ya más cortito, es el tema de control prenatal. Entonces, durante el crecimiento del embarazo, durante el desarrollo, tenemos que hacer un control prenatal. Y dentro de lo que es el control prenatal es donde más vamos a llenar esta hoja, el carnet perinatal que vimos en el anterior tema. Entonces, tenemos que llenar esta hoja y esta hoja también se le va a dar a la madre, porque la madre va a tener la hoja para poder hacer sus controles, su carnet de controles, y también va a estar en la historia esta hoja, ¿no? ¿Qué es el control prenatal? Es el conjunto de actividades médicas que se ocupan de vigilar, vigilancia prenatal, asistencia prenatal, cuidado prenatal, acompañamiento prenatal, consulta prenatal, para llevar un embarazo sin complicaciones maternas y fetales. ¿Ya? Se dice que el parto, la mujer va a llegar al parto en condiciones buenas y el bebé va a nacer bien, si es que la madre ha hecho buenos controles prenatales. El parto no es más que la culminación del embarazo, pero si en el embarazo algo ha estado mal, el parto va a salir mal, pues, lógicamente, ¿no? Entonces, lo más importante es el control durante el embarazo, que es el control prenatal. El control prenatal persigue detectar enfermedades maternas subclínicas. Entonces, lo que queremos durante el embarazo es que se detecte ciertas enfermedades. Por ejemplo, una sola enfermedad común, las ITUS, infección urinaria. ¿Qué mujer embarazada no tiene infección urinaria? Decíamos, casi todas tienen infección urinaria. Pero lo ideal es detectarla para tratarla. Porque si yo no trato una infección urinaria que en teoría es baja, esa infección urinaria se va a volver alta. Y cuando se vuelva alta, me va a complicar a la paciente, porque me va a producir una amenaza de parto pretérmino. Entonces todo se va a complicar por no tratar una enfermedad en su debido momento. ¿Ya? Entonces hacemos prevención, diagnóstico temprano, tratamiento de las complicaciones maternas, vigilancia del crecimiento fetal y la vitalidad fetal. A momentos, el estudiante cuando hace pura consulta en los hospitales, se aburre y dice, pero tengo que medir la altura, tengo que pesar a la paciente, tengo que escuchar, eso nomás hago, dice, ¿no? Entonces, pero eso es lo más importante, el medir la altura, pero el medir e ir comparando. A ver, ¿cuánto estaba el anterior mes? ¿Cuánto está ahora? ¿Cuánto ha aumentado de peso? Entonces, en base a ese análisis, podemos saber si la paciente está yendo bien, porque si está yendo mal, pues hay que hacer algo inmediatamente, ¿no? Disminución de las molestias, síntomas menores asociados al embarazo, también es orientación. Preparación psicofísica para el nacimiento. Durante los controles prenatales tenemos que orientar a la paciente, tenemos que enseñarle a la paciente. Incluso durante los controles prenatales se hace lo que es la psicoprofilaxis. Y en la psicoprofilaxis ya le vamos a enseñar a la paciente a pujar. ¿Cómo va a pujar? Ya le vamos a enseñar. Le vamos a enseñar a la paciente cómo cambiar los pañales del bebé. Bueno, en este país casi no se hace eso porque no hay tiempo. Pero con el tiempo, pues todos estamos mejorando. No nos vemos que la salud de este país hace años era mucho peor. Pues cada vez se mejora, ¿no? Entonces, por la falta de tiempo y la falta de personal, a momentos no se hace. Pero de a poquito se va a empezar a crecer y se va a empezar a hacer todas estas cosas que deberían hacerse. Durante los controles prenatales vamos a hacer la historia clínica, la que les decía, vamos a hacer un interrogatorio, una anamnesis, recuerden los antecedentes gineco-obstétricos, vamos a hacer un examen físico, vamos a medir peso-talla. Lo más importante es el peso, pero también la talla, ¿no? Les recuerdo que las mujeres que midan menos de 1,50, 1,50 m, tienen más riesgo de tener pelvis estrecha. Más riesgo, pero no es que toditas tienen pelvis estrecha, tienen más riesgo, ¿no? Vamos a hacer un examen ginecológico
un examen genital, donde podemos sacar un Papa Nicolau. El Papa Nicolau solamente se puede hacer hasta las 20 semanas. Lo ideal es en el primer trimestre. Entonces, cuando ya el embarazo es grande, ya no es recomendable, porque todo se va cambiando y se va a ir alterando el Papa Nicolau. No vale la pena. Hay que hacer un examen mamario, ¿ya? Hay que hacer un examen obstétrico, medir la altura uterina, tocar y hacer las maniobras de Leopold para ver en qué situación, en qué presentación y en qué dorso se va a encontrar el. Y hay que hacer los exámenes complementarios, ¿no? Entonces vamos a hacer un examen de orina, grupo, factor LH, glicemia, hemograma, serología para sífilis, serología para lo que es VIH, toxoplasmosis, Chagas. Todos estos laboratorios se los llama de rutina porque tienen que hacerse a todas las pacientes, ¿ya? Por norma se dice que todos los laboratorios solamente valen 3 meses, nada más que 3 meses. Tendríamos que repetir cada 3 meses, pero no podemos repetir todo, ¿no? Entonces, lo que más implicaría la serología, el VIH y el LPR y el examen de orina, estos se deberían hacer cada 3 meses. Y el control prenatal, se define un control prenatal eficiente cuando cumple 4 requisitos. Si yo digo, tu control prenatal ha sido eficiente, tiene que cumplir estos 4 requisitos. Pero si yo le digo, ha sido ineficiente, pues, lógicamente no ha cumplido esos requisitos. Entonces, lo que es salud pretende que cumplamos estos 4 requisitos. Uno, precoz. Para que el control prenatal sea eficiente, el primer control prenatal tiene que ser en el primer trimestre. O sea, si el primer control prenatal lo hacemos a las 20 semanas, ya es ineficiente su control. Tiene que ser desde el inicio, no es al último, ¿ya? Tiene que ser periódico y continuo. Entonces, cada cierto tiempo tenemos que hacer un control. Pero, ¿qué vamos a hacer si la paciente viene al último nomás ya, cuando ya está grande el bebé? Ya no alcanzamos a hacer un control periódico de todo el embarazo. Sería también eficiente, ¿no? Completo integral, que lo vamos a ver, y extenso, o de amplia cobertura. Vamos a ver uno por uno para irlo analizando. Entonces, número de controles. La pregunta clave también es, ¿y cuántos controles tiene que tener una paciente? ¿No? Entonces, el número ideal es 5. Ese es el número ideal. 5 controles. ¿Ya? Mínimo tiene que tener 5 controles. También puede tener 20 controles, dependiendo de lo que tiene la paciente. Normalmente casi a las pacientes se les ve cada mes, casi. Como son 9 meses de embarazo, estaríamos viendo 9 veces a la paciente, ¿no? Entonces, pero no en todos es lo mismo. Hay pacientes que son más delicadas, que tienen algunas patologías, que se las ve más seguido. Y hay pacientes que son normales, todo normal, que se las ve más espacial. Pero lo mínimo aceptable son 5 controles, ¿ya? El primer control debería ser antes de las 13 semanas. Les recuerdo, nosotros contamos en semanas, no contamos en meses, ¿ya? 13 semanas sería 3 meses, porque si a la paciente le digo 13 semanas, la paciente no entiende en semanas, la paciente entiende en meses. Entonces, bueno, tengo que utilizar los dos, pues. Entonces, el primer control antes de las 13 semanas. El segundo control de las 22 a las 24 semanas. El tercer control de las 27 a las 29 semanas. El cuarto control de las 33 a las 35 semanas. Y el quinto control de las 38 a las 40 semanas, cuando ya es de termo. Cuando ha pasado las 40 semanas, lo que hacemos es un control. Perdón. Hola, doctora Zapata. ¿Qué ha pasado, doctora? Dígame. ¿Ah, sí? Ya, no hay problema, doctora. Usted es la encargada, la nota que usted diga se le. Ahorita mismo yo voy a hablar con la encargada, doctora, y le voy a decir, a ver, que le mande otro interno y que se le sancione. Ya.
Un segundito, por favor, problemas de los internos, enseguida continuamos. Problemas de los internos a momentos. Por eso trato de a momentos de que la consecuencia de una mala formación en la universidad se repercute en el internado. ¿Ya? Entonces, ¿qué les digo? Miren, a ver el problema en 3 minutitos. El interno tiene que estar en consulta externa. El interno entra a las 7:30 de la mañana y actualmente ya es las 8:30 y el interno no se ha presentado. ¿Por qué no se ha presentado? Porque aparentemente la doctora de consulta le ha puesto 95 de nota y el interno quería 100. Entonces, pobrecito se ha enojado. ¿Dónde se ha visto que se enoje? 95 es una nota excelente. ¿Por qué el interno quiere 95? Porque se les toman exámenes escritos y no saben nada. Se aplazan, están en un desastre. Pero estas notas que se les da en forma subjetiva son por lo que trabaja. Entonces el interno viene, hace la historia y eso se le califica.
Y ese es un 95, un 100. Pero cuando se le pregunta a la medicina, no todos, ¿no? Pero hay algunos que no saben. Entonces, bueno, seguiremos. Entonces, estos son las fechas o los periodos en los cuales se tienen que hacer los controles prenatales. Normalmente. Pero les repito, si una paciente tiene alguna patología, lógicamente necesitará más controles. Extenso. Lo ideal es que abarque a todas las embarazadas para bueno, que tenga que disminuir la tasa de morbilidad materna y perinatal. Eso es lo ideal, que todas las embarazadas tengan acceso a un control prenatal. Y eso es lo que ahora todavía seguimos tropezando, ¿no? Porque en los hospitales hay pacientes que hoy van a ir al hospital y no van a alcanzar una ficha. Entonces la paciente dice, he llegado a las 6 y ya no hay ficha. Y ahora tengo que irme pues y venir mañana. Entonces, eso no es pues, está mal. Pues tiene que alcanzar la ficha para todos, ¿no? Beneficios obtenidos, se reduce la tasa de morbilidad y mortalidad perinatal y materna. Esa es la importancia. Si hacemos un buen control prenatal, la probabilidad de que una paciente embarazada se enferme, muera o el neonato va a ser menos. Aleja las dudas de la gestación. La paciente embarazada es la que más dudas tiene y la que más mitos y tabús tiene. Entonces, pues hay que alejarlas, ¿no? Entonces, hay cosas, por ejemplo, a ver, cosas media absurdas. Cuando nació el bebé, está en el puerperio, un tabú es, a la paciente se le dice, no te vas a bañar, no te vas a bañar. Si te bañas, te va a agarrar un sobreparto. Sobreparto es una complicación, así se la llaman en el conocimiento común. Cuidado que te bañes, les dicen las mamás, las vecinas. Entonces, la paciente puérpera no se baña. Los loquios van saliendo, se van manchando, se van volviendo fétidos, un desastre. Más riesgo de infección, más bien. Entonces, eso hay que alejarlo. Es mentira, ¿verdad? Y cosas de ese tipo, ¿no? Tiene que haber confianza al sistema de salud. Tiene que ir la paciente. La paciente va a un partero. El partero es una persona que no se ha formado, no sabe nada de la salud académicamente. Prefiere confiarle su embarazo a esa persona que confiarle al médico. ¿Por qué? Por falta de confianza. Una actitud más positiva hacia la maternidad, eso conseguimos. Y estas son las ecografías. Miren cuántas ecografías se tiene que hacer en el embarazo. Entonces, las ecografías tienen que hacerse 4 ecografías. ¿Ya? Estamos hablando de las ecografías estándar. O si quieren, lo mínimo, 4. Podemos hacer también más ecografías. Pero si queremos hacer más, tiene que ser con justificativo. ¿Ya? Entonces, no es por gana y gusto. No es porque la paciente quiere, no funciona así. ¿Ya? La primera ecografía se tiene que hacer de las 11 semanas a las 13.6. Esa es la primera ecografía. Si en esta ecografía o si la paciente tiene un factor genético, como les decíamos, más de 35 años, en la familia tiene algún niño con malformaciones, alteraciones genéticas, se le va a hacer en este periodo, se le va a hacer una ecografía que se llama con cromosomopatías, donde se mide translucencia nucal. Pero no es para todos. Vean, no hay ecografía, por ejemplo, a las 5 semanas. Y hay algunos médicos, doctor, no me ha bajado mi menstruación, le dice, tenía que bajarme el 20 y hoy día ya es 24, no me ha bajado. Entonces, ¿qué le hace el médico? Ecografía. A las 5 semanas. ¿Y dónde dice que hay que hacer una ecografía a las 5 semanas? No hay, es en vano. Uno de que tal vez no veamos nada, tal vez. Y otro, vamos a ver la casita, pero no vamos a ver el corazón del bebé. Entonces es incompleta. Entonces decimos, señora, veo su casita, pero no veo su corazón.
Entonces, hay que repetir la ecografía de aquí unas 2 semanas. ¿Qué implica eso? Gasto, dinero de la paciente. Y está mal. Pero en situaciones de emergencia, sí. Si la paciente viene con dolor, con sangrado, a las 5 semanas, a las 6 semanas, pues hay que hacerlo. No hay problema. ¿Ya? Esa es la primera ecografía. La segunda ecografía es de las 22 a las 24 semanas. Si la paciente tiene algún factor genético que les decía, vamos a pedir una ecografía morfológica. La tercera ecografía es a las 28 semanas, ¿ya? O a partir de las 28 semanas, donde se ve crecimiento fetal, y la cuarta ecografía es a las 34 semanas, donde ya vamos a ver inserción placentaria, líquido amniótico, y son las 4 ecografías que todas las pacientes pueden tener. La paciente ya está de 40 semanas y parece que es, según lo que le mido, es grande. Puedo pedir otra ecografía para confirmar que realmente sea macrosómico el feto y ya le programe una cesárea. Se puede pedir, pero estas 4 son las estándares. Debería reiterarse en todas las consultas, ganancia de peso, cuánto de peso está ganando, presión arterial y valorar el crecimiento fetal. En todos los controles debería hacerse esto. La ganancia de peso, les recuerdo que la ganancia de peso lo calculamos prácticamente en relación al índice de masa corporal. ¿Ya? Índice de masa corporal que también tienen que tener todas las pacientes. El índice de masa corporal se calcula por el peso materno dividido sobre la talla al cuadrado. ¿Ya? Entonces, lo normal del índice de masa corporal, la ganancia normal en todo el embarazo, es de 11 a 13 kilos, que estaría dentro del percentil 50-75. ¿Ya? Actualmente también tenemos en los celulares programas para poder calcular el índice de masa corporal. Le pones peso, le pones talla y te lo saca. Todo está en base a percentiles. El percentil 50, el del medio, sería 11. El percentil 10 sería 6, por ejemplo, en todo el embarazo. El percentil 90 ya es 16. El percentil 25 es 8. Entonces, lo normal es de 50 a 75 percentiles. Si baja de 50 o es más de 75, está normal. Y habría que averiguar el por qué. Esta es la altura uterina de la sínfisis del pubis al fondo del útero. De esta forma, miren, agarrando entre el dedo índice y el dedo medio la wincha, así se mide la altura uterina. Y esta altura uterina tiene que ir creciendo, va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Generalmente hasta las 37 semanas el crecimiento es lineal. De las 37 semanas ya va a crecer menos. ¿Ya? Entonces, normalmente el aumento es de 0,8 centímetros por semana. 0,8. Entre la semana 20 a 35. ¿Ya? Entonces, a través de la altura uterina, yo puedo detectar si el feto no está creciendo en forma adecuada. Otra cosa que hacemos durante el control prenatal, vacuna contra el tétanos. Vamos a hacer vacuna contra el tétanos. Esta vacuna contra el tétanos, las pacientes tienen que recibir por lo menos 2 vacunas. Les recuerdo que el esquema de vacuna del tétanos es 5, ¿verdad? 5 vacunas. La primera vacuna solo te sensibiliza, no te protege. La segunda vacuna es la que te protege. Si la madre no ha recibido ninguna vacuna, tendría que recibir por lo menos 2. El intervalo entre los 2 es de 1 mes, normalmente. ¿Cómo hacemos? A ver, entonces, le preguntamos a la paciente si le han vacunado contra el tétanos. Embarazada, ¿no? Y la paciente nos dice, no, nunca me han vacunado contra el tétanos. Nunca. Entonces, a esa paciente tenemos que ponerle por lo menos 2 vacunas. La primera será entre las 20 y las 24 semanas. Y la segunda será al mes. Es decir, entre las 26 y 34 semanas. 2. Ahora, le pregunto a la paciente si le han vacunado y ella me dice que sí le han vacunado. Entonces, la pregunta es, ¿le han vacunado todo el esquema?
y me dice, no, no me han vacunado los 5, pero me han vacunado, pero no los 5. Entonces, esa paciente necesita un refuerzo. Y ese refuerzo será una dosis de las 20 a las 24 semanas. La paciente nos dice que sí tiene todo el esquema, todo el esquema completo, las 5 dosis. Entonces le preguntamos, ¿la última dosis ha sido antes de 5 años? Si la respuesta es no, le damos un refuerzo. Si la respuesta es sí, no necesita vacuna. Calorías, la paciente embarazada necesita mayor calorías. El costo energético total es de 70.000, 80.000 kilocalorías. Eso implica 300 kilocalorías día, por lo menos. 150 kilocalorías día durante el primer trimestre y 300 kilocalorías durante el segundo y el tercer trimestre. La paciente necesita alimentarse, tiene que comer, ¿ya? Si no come, porque hay pacientes que tratan de ayunar, los que esconden su embarazo, al no comer va a generar cetosis. Entonces, las grasas se van a empezar a consumir. Esta cetosis puede generar daño neurológico del feto. Entonces, las pacientes embarazadas nunca pueden estar haciendo dietas o estar privándose de comida o estar pensando en su peso. Debería pensar más en el feto. Vitaminas, minerales, necesita comer de todo, pero generalmente va a necesitar 3 elementos mucho más: el hierro, los folatos y el calcio. Eso es lo que más necesita, pero necesita todo, pero lo que más necesita son estos 3. Miren, el requerimiento de hierro diario en la primera mitad del embarazo es de 0,8 miligramos día en la primera mitad. En la segunda mitad es de 4,4 miligramos día. Y al finalizar el embarazo es de 8,4 miligramos día. De ahí, esta es la razón por la que los primeros meses no vale la pena darle hierro. ¿Para qué? El hierro además produce mayor acidez y la paciente en el primer trimestre vomita. Es mejor darle hierro a partir de las 16, 17 semanas, donde más va a necesitar. Al inicio no tanto. Sin lugar a duda, mejor si no le damos medicamento. Pero si no se da medicamento, tenemos que cubrir el hierro con la alimentación, ¿no? Pescado, carnes, vegetales, trigo, maíz, soya, queso, leche. Y ese es el otro problema. Si la paciente no se alimenta bien en forma adecuada, no cubrimos el hierro. La paciente termina anémica, ¿no? Los folatos, el ácido fólico. Se requiere una ingesta diaria de 400 microgramos de folatos de ácido fólico libre para satisfacer las necesidades del embarazo y así evitar malformaciones del neuroeje. Estos folatos no se puede cubrir con la dieta. Entonces lo que hacemos es, le damos ácido fólico. Pero como lo que queremos es prevenir malformaciones del neuroeje, del tubo neural, eso ocurre los primeros meses. Entonces, si vamos a dar ácido fólico, el ácido fólico se tiene que dar desde el inicio del embarazo, incluso antes. Pero lo máximo que nos sirve es hasta las 12 semanas. Después de las 12 semanas, ya no tiene sentido darle folatos, porque ya está todo formado del bebé. ¿Ya? Calcio. Se requiere una ingesta de 1.000 a 1.300 miligramos día de calcio. Las principales fuentes, la leche y sus derivados. Si la paciente consume todo eso, no necesita un suplemento. Pero si no consume, tenemos que darle suplementos, ¿no? Proteínas, necesita de 60 a 80 gramos por día de proteínas, que la paciente tiene que consumir con la alimentación. Alcohol, nunca el alcohol, está prohibido el alcohol, ¿no? Sin embargo, el alcohol, cuando la paciente exagera en el alcohol, se produce un síndrome alcohólico fetal, cuando exagera, ¿ya? ¿Qué implica este síndrome? Este síndrome implica restricción del crecimiento, bebés pequeñitos, desnutridos, compromiso del sistema nervioso central, compromiso de su cerebro,
¿ya? Alteraciones faciales, alteraciones en la cara. Microencefalia son de cabeza más pequeñita. Microftalmia son de ojos más pequeños. Ese es un complejo, ¿no? Son muchas cosas que se alteran. La cafeína. El café, la cafeína es abortiva y produce bajo de peso en el niño. Pero la cosa es exagerado, o sea, no es tampoco la idea de que la paciente no tome nada de café, nunca. Si desea, está bien, pero en cantidades poquitas y no seguido, porque no le hace ningún bien. Pero a momentos es el hecho de que la paciente quiera, ¿no? Entonces le puede dar un poquito, o sea, no es abortivo a las dosis pequeñas. Fumar, por ejemplo, fumar ni aunque quiera. Tengo, qué sé yo, ganas de fumar. No, pues eso ya está un paciente desubicada, porque después va a decir, tengo ganas de fumar marihuana. No se trata, o sea, hay cosas que se les puede dar, pero hay cosas ilícitas, prohibidas. Esas no, independientemente de que quieran o que no quieran. Entonces, el café, el fumar es nocivo, produce mayor incidencia de bajo peso, desnutrición en el embarazo. La paciente embarazada durante los primeros meses puede tener náuseas, vómitos, pirosis, reflujo, constipación, el estreñimiento que les comentaba, y hay un síndrome que es el pica. El pica es, algunas pacientes tienen deseos de comer sustancias no comestibles, por ejemplo, la tierra. Hay pacientes que desean la tierra, quieren probar, incluso algunas se comen un poco de tierra, ¿no? Entonces, a eso se llama el pica, ese deseo de algunas sustancias no comestibles. La paciente tiene que tener vestimenta holgada, floja, no aprieta. Los corpiños tienen que ser no ajustados en los senos, no usar fajas, no usar calzados de taco bajo, ni de alto, lógicamente, más bien planos, no fumar, no consumir bebidas alcohólicas. Las relaciones sexuales no son prohibidas, o sea, no está, la paciente puede tener relaciones sexuales, no están prohibidas. Doctora Zapata, ¿no ha llegado? Doctora, escúcheme, ya, es que yo le entendí de que eso es lo que quería. Si quiere se lo traigo al mismo interno, no hay problema. El mismo. Allá. Listo, doctor. Pero se le está sancionando y ahorita le voy a decir que le manden a él mismo. Ya, enseguida, doctora. Gracias. Sí, 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 no es justo, doctora. Pero ya se le ha sancionado el fin de semana. Ya, ya, doctora. No, pero se le está sancionando y enseguida le voy a decir que vaya a él entonces y mándeselo nomás a la interna. Ya, ya, perfecto, doctora. Listo, listo, hasta luego, doctora. Otra vuelta, un segundo. Doctor Alejandro, le he entendido mal a la doctora. ¿Quiere, dice, a su mismo interno para tomarle examen, para sancionarlo, no sé qué? Entonces hay que devolvérselo nomás a su interno. Sí, ya, listo, doctor, gracias, perdón. Hasta luego. Bueno, les decía, las relaciones sexuales no son prohibidas. La paciente puede tener relaciones sexuales cuantas veces quiera, desde el inicio del embarazo, pero lo máximo que se permite es hasta las 36 semanas. Cuando el embarazo ya es de término, ya no. Por riesgos de que inicie el embarazo y, lógicamente, ruptura de membranas y demás. ¿Ya? Las relaciones al último tienen más riesgo de ruptura de membranas.
por las prostaglandinas, por lo cual es recomendable que las relaciones en embarazos grandes sea con preservativo, ¿ya? Entonces, no son prohibidas, eso es lo que habría que aclarar, pero si la paciente embarazada tiene alguna patología, amenaza de aborto, ruptura de membranas, placenta previa, cardiopatías y demás, pues en ese caso no puede tener relaciones sexuales. Estamos hablando de relaciones sexuales, entre comillas, diríamos, clásicas, estándar, ¿no? Porque las relaciones sexuales forzadas, con mayor fuerza y demás, lógicamente esas no. La lactancia tiene que ser exclusiva por 6 meses, eso creo que todos lo sabemos. No se puede dar ningún suplemento a los bebés durante los 6 primeros meses. Pura leche. Y después de los 6 meses ya se le empieza a dar comida y se tiene que continuar con la leche hasta los 2 años, ¿verdad? Tenemos que identificar mujeres en riesgo. Hay mujeres que no quieren dar el seno materno por muchas creencias, tabús y demás, ¿no? Entonces, hay que informar los beneficios de la lactancia, desventajas del uso de los biberones, del uso de las leches artificiales. Hay que hacer una revisión rutinaria de las mamas, los cuidados higiénicos de las mamas. Hay una patología que son las mastitis, los abscesos mamarios. Se ha identificado de que el factor de riesgo para los abscesos mamarios son la mala técnica de lactancia. Si tú no le haces agarrar al bebé bien el seno, se va a producir unas heridas que se llaman grietas y fisuras, y por ahí entran las bacterias. Entonces, no es de que el bebé te ha soplado, no es cosas, creencias que las madres tienen, no. Hay que enseñarles las técnicas de amamantamiento, hay que enseñarles las maniobras para sacar la leche, en caso de que la paciente tenga que trabajar y se le tenga que dar esa leche, y los derechos también de no separarse de su hijo, ¿no? Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta, duda? Doctor, una pregunta. Mm, ¿Cuántos controles prenatales debe cumplir una mujer embarazada? Uy, bueno, acabamos de mencionar de que lo mínimo es 5 controles, ¿ya? Se los he puesto en las diapositivas dónde tienen que estar los controles, o sea, de qué semana a qué semana. Lo mínimo son 5, mínimo. Lo máximo, no hay límite. Puede haber 20, 30, no hay límite. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenos días. Disculpe, el Dígame. Papa Nicolau dijo hasta los 3 meses, ¿verdad? Bueno, hasta las 20 semanas se puede aceptar, pero lo ideal es hacerlo en la primera consulta. Es decir, la paciente en teoría tiene que venir a los 3 meses, normalmente, ¿no? O antes. En la primera consulta tú puedes hacer el Papa Nicolau, pero después pretender repetir, ya no vale la pena. Ya no, sería después del embarazo nomás. Pero hasta las 20 semanas, si te urge sacarlo, pues lo puedes hacer. Pero después de las 20, ya no sirve, porque el resultado va a ser falso positivo o falso negativo. Gracias, doctor. Bueno, jóvenes, una clase inusual que hemos tenido porque no se puede marcar en la plataforma y demás, pero estoy grabando esta clase y bueno, tengo que mandar a la universidad como respaldo de que sí se ha pasado clase. ¿Ya? Bueno, nada más entonces, hasta la próxima semana. Cualquier cosa estamos en contacto. Doctor, buenos días, buenos días. ¿Será que esta clase grabada nos puede mandar al grupo, doctor, por favor? Ya, no hay problema. Está bien, Les muchas mando gracias. entonces a... Listo, hasta Muchas luego. gracias, doctor.